Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Hemos iniciado a debatir en estos días ya la introducción de lo que significan los libros históricos. Pero antes de eso, nosotros habíamos dicho dentro de esta subdivisión, porque los libros históricos son conocidos de esta manera como libros proféticos en realidad. Estos 4 libros que nosotros vamos a estudiar, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel y el libro de los reyes, dentro de esto también en la Biblia hebrea, a continuación del libro de los jueces, tenemos el pequeño fascículo, yo le diría así, ¿verdad? Aunque es todo un libro, el libro de Ruth. Son 4 capítulos, muy interesante también este libro, donde se nos presenta en este libro de Ruth como una continuación, digamos, de este libro de los jueces. Pero eso lo vamos a explicar mejor después, oportunamente vamos a procurar estudiar como un elemento positivo de algo que nosotros desde el capítulo 17 encontramos en esta historia que se nos narra de los libros de los jueces como una cosa muy, muy negativa. Bueno, vamos a ir viendo entonces nosotros en nuestro estudio, ahora que estamos haciendo, que estamos iniciando de los libros proféticos en general, le llamábamos a esto los libros proféticos, ¿verdad? Los profetas anteriores. Se les llama a estos 4 libros orgánicamente que tenemos aquí presentados por los autores sagrados o por el autor sagrado o por la escuela. Hasta incluso es una escuela deuteronomista según los estudios que también se hacen, ¿verdad? De los grandes biblistas nos presentan así como una gran historia. En una oportunidad nosotros en nuestro curso bíblico hablamos en la introducción a la Biblia como un eneateuco. No sé si ustedes recuerdan esta palabrita eneateuco, que quiere decir 9 libros. Es decir, estos 4 libros que nosotros ahora conocemos dentro de la colección también de los libros proféticos presentados como profetas anteriores, también se presenta como, según algunos estudiosos, y es muy interesante esta presentación, ¿verdad?, de estos estudiosos, a presentarnos como un eneateuco, nos están diciendo que son
9 libros prácticamente la que conforman esta estructura del Antiguo Testamento, o incluso que podemos decir de esta escuela deuteronomista. Entonces serían los 5 primeros libros que nosotros ya hemos estudiado, el Pentateuco, pero luego más estos 4 libros que sería entonces el Eneateuco. Pero tenemos que argumentar y tenemos que decir por qué se presenta como un Eneateuco. ¿Por qué 9 libros? ¿Y por qué solamente también 5 libros? ¿Por qué solo hablamos de un Pentateuco? Porque en nuestro estudio ya hemos dicho muy bien que el Pentateuco más o menos cierra una idea principal, una historia que se viene trayendo y que se va explicando y que terminaría con la muerte de Moisés y con la preparación a la entrada a la tierra prometida. Entonces aquí terminaría la cuestión como un resumen, ¿verdad? Como diciendo, Moisés que ha caminado con el pueblo, Moisés que ha liberado al pueblo, ya se sienten liberados. Muy bien, aquí terminó todo porque aquí ya hemos atravesado, llegamos hasta la tierra prometida. Como objetivo, como diciendo, hemos llegado a nuestra meta y ahora entonces comienza una historia, digamos, normal, no sé cómo decirlo, una historia que desde la tierra prometida, que siempre el Señor les ha dicho que sería de ellos, ahora ellos lo van a asumir. Y entonces lo importante es como decir, yo te liberé de Egipto, te puse en camino, llegaste aquí, estás ya frente a la tierra prometida. Moisés ya ha cumplido con su misión, con su función. En el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, Moisés se muere. Y entonces diciendo, bueno, aquí esa historia del Pentateuco se termina, aquí se acaba. Bueno, esa es una posible teoría, ¿verdad? Porque el libro del Deuteronomio nos narra un discurso final. Son 4 discursos en realidad que hemos estudiado también nosotros, de lo que Moisés va diciendo, instruyendo al pueblo. Primero va recordando las maravillas que Dios había obrado en el pueblo, cómo entonces el pueblo se pone en camino, llega entonces a entender que Dios les ama, que Dios les quiere, que Dios les ha llamado, que Dios entonces ha hecho de ellos el pueblo elegido. Y bueno, y desde ahí entonces viene ese segundo largo discurso de Moisés que principalmente se centra en elementos de cómo ellos tendrán que vivir en la tierra prometida. Y luego los otros 2 discursos finales que son más suplementarios, concluyendo con las bendiciones o las maldiciones también, de acuerdo a cómo, dice, ustedes van a vivir en esa tierra que yo les había prometido y que ahora les estoy dando. Entonces, como diciendo, aquí concluyó esa historia, lo que Dios ha prometido, ahora se realiza, ya te pongo aquí y ahora queda todo en tus manos. Pentateuco. Pero aquí, en la otra teoría de estos que hablan del Eneateuco, nos están presentando 9 libros entonces, el conjunto de una escuela deuteronomista, de una escuela que está pensando y que está entendiendo que la historia de la salvación, con todas las narraciones desde la creación, entonces ellos entienden el desarrollo y ellos dicen, bueno, nos encontramos ahora ante el Jordán. Pero recordemos, y es cierto eso porque si nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y siguiendo un poco más, incluso todo ese capítulo 12, más adelante, vamos a encontrar que Dios promete 3 cosas importantes. Primero, promete la tierra. Bueno, pero aquí nosotros llegamos hasta frente a la tierra prometida, pero todavía no ingresamos a la tierra prometida. Podemos decir, y bueno, Dios ya te prometió esa tierra y ahora te va a dar. Pero en el fondo, hoy me bebé está enfrente. Y entonces los que dicen que la tierra prometida, es decir, los libros de Josué, donde encontramos la asunción, la toma de la tierra prometida, entonces recién se comienza a tomar y a entrar a esa tierra prometida por Dios desde el 6º libro. Y desde ahí entonces comienza a desarrollarse la otra historia. Vamos a seguir explicando mejor y volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad?
Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda y además en ese tiempo las bodas pues eran fiestonón. ¿Puede un católico ir a fiestas? ¿Puede un católico ir a un antro? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros como católicos, pues sí, estamos llamados a evangelizar esta sociedad. Y hay lugares, sobre todo quizá más en los jóvenes, en los que pues, uno frecuenta mucho, que uno pues, es parte de nuestra vida, ¿no? Que como pueden ser un bar, un antro, un lugar de fiesta. Y uno se pregunta y dice, bueno, pues yo puedo ir ahí o no. Por una parte, siento este llamado a evangelizar. Por otra parte, me doy cuenta que en estos lugares a veces pues, no se vive como yo quisiera vivir, no va tanto conforme a mis valores. Y nos hacemos esta pregunta. Y para empezar, me gustaría recordar un pasaje del Evangelio, que es el pasaje de Jesús en las bodas de Caná. Hay que reconocer una cosa, y es que el primer milagro de Cristo, ¿cuál fue? Pues fue convertir el agua en vino. Quizás, si estuviera Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda, y además en ese tiempo las bodas, pues eran fiestonón. Y ahí estaba Jesús, y bueno, y después conocemos la historia, ¿no? Y llega María, y ve que se acaba el vino, y le dice a los criados, oye, pues hagan lo que les diga, y Cristo dice, pues no ha llegado mi hora, bueno, y multiplica el agua en vino, y además en un vino buenísimo, ¿no? Y además muchísimo vino. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué me dice a mí esto, no? Si el mismo Cristo fue a una fiesta, y además fiestonón de estas largas, fuertes, y no solo eso, sino que además convirtió el agua en vino y en mucha cantidad, pues algo me quiere decir, como que pareciera que entonces la fiesta, pues no es que esté mal necesariamente. Y me gustaría empezar haciendo una distinción. Creo que hay que distinguir un poquito los ambientes en los que nos movemos. Hay ciertos lugares, ciertos ambientes, en los que vemos, por ejemplo, así clarísimamente, temas de violencia contra la mujer, o contra hombres también, o vemos, por ejemplo, lugares en los que hay una objetivización de la mujer, y la mujer se ve como un objeto de placer sexual. Hay otros lugares también donde realmente a uno le obligan a hacer cosas que uno no quisiera, o se ofrecen ciertas sustancias, por ejemplo, que son ilegales, contrarias a la ley. Entonces uno dice, bueno, pareciera que en estos lugares, pues es difícil. Yo no me imagino a Cristo en un lugar así, quizás evangelizando. No lo sabemos qué pasaría hoy en día, pero en esos lugares objetivamente hay una serie de condiciones que hacen muy difícil verdaderamente poder dar testimonio ahí y evangelizar ese lugar. Sin embargo, hay otros lugares en los que quizás, pues sí, se vende alcohol, en los que quizás uno va a pasar un momento agradable con amigos, con conocidos, donde se presta quizá para bailar, para cantar, y uno puede pasarlo bien. Y sí, hay que reconocer que a veces se pueden dar ciertos excesos, pero también hay que decir que en esos lugares también se puede vivir bien y se puede vivir coherentemente. Y en este sentido, me gustaría compartirles mi opinión. Yo creo que los católicos sí tenemos que ir a esos lugares y tenemos que evangelizar ahí. Claro, ¿cómo vamos a evangelizar ahí? Pues no me voy a poner a hablar de Dios probablemente en una fiesta o en un lugar. Si se presta puede ser, pero normalmente más bien lo que tengo que hacer es con mi testimonio. Y tengo que aprender a vivir y demostrarle a este mundo que se puede vivir pasándola increíble, que se puede vivir incluso pues, bebiendo alcohol sanamente, que se puede convivir con amigos y que eso no significa que yo voy a dejar de ser menos persona. Sabemos que cuando quizá consumimos mucho alcohol, depende también un poco de cada persona, de las circunstancias, pero sabemos que cuando caemos en un exceso, pues realmente perdemos nuestras facultades y realmente nos cuesta mucho más razonar o a veces tomamos decisiones que hubiéramos preferido no tomar. ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente el alcohol en concreto tiene estos efectos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y entonces nos dificulta y por así decirlo dejamos de ser un poquito nosotros mismos, ¿no? Y si bien por una parte quizás podemos desinhibirnos, por otra parte también es verdad que tenemos menos capacidad de raciocinio, somos más propensos a tener quizá algún accidente en el caso de que manejemos. Entonces, creo que un criterio que nos puede servir para tener mucha claridad sobre cómo actuar, qué lugar ir, qué lugar puedo frecuentar, qué lugar no, es justamente el preguntarme esto. El ir a este lugar, el hacer este tipo de cosas, ¿me ayuda a ser más plenamente humano? ¿Me ayuda a ser más plenamente yo, a poder actuar conforme a mi razón? ¿O más bien es un lugar que va a sacar mis instintos más animales, si queremos verlo así? Es un lugar en el que va a haber rienda suelta a mis pasiones y donde no voy a tener realmente un autodominio. Este es un criterio que nos puede servir mucho. Y yo sí invitaría, con mucha prudencia, que cada quien reflexione, que cada quien piense en qué condiciones está. También eso, hay que ser muy realistas. Hay momentos en los que quizás estamos más vulnerables, en los que quizás hemos sufrido algún tipo de decepción, en los que quizás hemos tenido un problema en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos. En esos momentos,
somos mucho más propensos a perder un poco las riendas y a dejarnos llevar, sí, por nuestra pasión, por nuestras emociones muy fuertes. Quizás si nos llegan ofertas de sustancias o cosas que quizás no hubiéramos deseado, pues en ese momento tenemos que tener mucho más cuidado, porque en ese momento somos mucho más propensos a caer en eso. Y con este realismo, conociéndonos, también me gustaría lanzar esa invitación, esta visión en positivo. Vamos a transformar esas realidades y que como católicos podamos ir al antro y podamos vivir en el antro pasándola increíble, conviviendo, riéndonos, disfrutando de la compañía de los demás, amando a otros y viviéndolo, sí, tomando algo de alcohol, pero viviéndolo sanamente, siendo plenamente nosotros mismos, pudiendo compartir con los demás, con todas nuestras facultades, pudiendo realmente eso, pasarlo bien, sin necesidad de que ocurra ningún accidente, sin necesidad de que nadie se sienta ofendido, sin necesidad de que nadie sea objetivizado o visto como objeto de placer, sino realmente valorado. Díganme si no, todos nos hemos sentido mal a veces cuando nos hemos sentido utilizados por otra persona, cuando nos hemos sentido, pues eso, como que nos han visto como un objeto para simplemente pasarlo bien, para pasar un momento agradable, y nosotros estamos llamados a mucho más que eso. Estamos llamados a ese contacto, a esa unión con las demás personas, a ese, pues sí, a esa plenitud, a esa felicidad. Y para esa plenitud, esa felicidad pasa justamente por reconocer nuestra dignidad, por reconocer nuestro valor, por reconocer el valor del otro, por ser plenamente humanos, ser plenamente aquello para lo que estamos llamados, seres racionales, que son capaces de convivir y que son capaces de pasarlo bien, que son capaces de pasar un momento agradable en sus plenas facultades. Esa es la invitación. Vamos sin miedo, con prudencia también, con realismo, vamos a estos lugares y evangelicemos ahí y seamos plenamente humanos, humanicemos estos lugares para que realmente se valore la dignidad de cada persona. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre los libros llamados históricos por una parte, pero también nosotros estamos mirando dentro de una historia profética. A estos libros nosotros les miramos a sus autores verdaderamente y a los personajes que actúan dentro de estos libros como profetas, porque están mirando su realidad, están pisando tierra y de esa realidad entonces se están proyectando hacia adelante. Por eso decíamos que nos presentan a los profetas en acción. No son profetas la tapanana, no son profetas oñembareya. Por eso yo le estaba diciendo que hay muchas personas que tal vez no son de esos que están ahí todos los días arrodilladitos o con el cuello torcidito, mirando así, y después un político, etcétera, y que hace todo. No. El profeta no necesita. El profeta verdaderamente descubre a Dios aquí en una acción de atestiguar lo que está sucediendo. Entonces son testigos de una situación concreta de cómo vive el pueblo, cómo vive la gente. Por eso que el Papa Francisco insiste mucho, ¿verdad?, de hacer iglesia en salida. Si nosotros no hacemos iglesia en salida, si nosotros no salimos de nuestras oficinas, de nuestros despachos, ciertamente que no vamos a ver, ni vamos a discernir, ni nos vamos a dar cuenta de la realidad y de la necesidad de la gente. Vamos a quedar muy encerrados dentro de nosotros mismos. Entonces, aquí tenemos que mirar los textos que nos presentan a estos profetas que están siempre están en acción. Y yo les ponía el ejemplo de Jeremías. Jeremías sufre mucho, ni un huepotío llega a rotear, hasta al pozo le tiran. En un lugar donde había, imagínense, en ese pozo, en ese momento se encontraba incluso barro, dicen, el fango, ahí lo tiraron. Menos mal que después lo sacan de nuevo, lo salvan. Y bueno, pero Jeremías tuvo que pasar de todo. Entonces está muy comprometido con su realidad, muy comprometido con su pueblo. Plenamente, escuchen bien, plenamente solidarios con las luchas de su pueblo. Ese es el profeta. Entonces, profetas de nuestro tiempo, un elder cámara. Ese era un obispo o arzobispo allá en el norte de Brasil. Tiene cosas maravillosas. Busquen ahí ese personaje en Google. Hoy en día tenés todo discurso de este obispo. O sea, las palabras que dice, las palabras, ¿verdad?, que tocan verdaderamente al corazón. Cómo hablaba y un compromiso. Yo digo, estas personas cómo vivieron, ¿verdad? No tenían pelos en la lengua. ¡Qué pucha! Y mirá que ellos estaban viviendo en ese tiempo de la dictadura militar, ahí en Brasil. Claro que tal vez su investidura un poco también les tenía un poco ahí resguardados, ¿verdad?, por el hecho de ser el arzobispo, después cardenal, ¿verdad? Entonces el hecho de estar ahí, en Recife, pero decía de todo, ¿verdad? Él lo hacía abiertamente. Seguro que muchos ni le escuchaban, o sea, le escuchaban los militares, pero seguían haciendo lo que querían, ¿verdad? Pero por lo menos era la voz del pueblo que no tenía voz, que no podía hablar. Porque si el pueblo hablaba, si un fulano, Yaguareire, hablaba, ¿qué hacían? Y le agarraban, la paleaban y lo hacían desaparecer. Los famosos desaparecidos. Y así, hay mucha historia de esto, hay mucha historia. Creo que no hace falta ni explicar demasiado, porque ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Hasta saben nombre y apellido. Y también nosotros aquí lo vivimos, ¿verdad? O sea, de verdaderos profetas. Por eso yo digo que todo esto queda en manos de Dios verdaderamente. Todo esto queda en manos de Dios. Porque muchas veces nosotros a muchas personas les juzgamos, ¿verdad? Y le decimos, bueno, que este lo era así, un zurdo, un izquierdista. Está bien, puede ser toda su ideología, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe dónde lo que hay que mirar? En su verdadero compromiso positivo para el pueblo y para la gente. Para allá. Porque algunos también se dicen, bueno, de derecha, pero son los que más roban y están llevando a la pobreza. Después vienen los zurdos y la misma cosa, pero andas a ella. O sea, no estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí hay que mirar verdaderamente el bien del pueblo, hay que mirar lo que es positivo para la gente, ¿entienden? Lo que es positivo para la comunidad, y eso no se ve. Yo no sé cómo es que nosotros, uno nos damos cuenta. Ya es esa cuaganio, ya es esa paistenio. Pero a mí algunas veces me asusta, ¿verdad? Me asusta.
Pues yo hablo un poco con todo, un poco, y hablo con todo, ¿verdad? Izquierda, derecha, arriba, abajo y allá, la gente. Pero de repente, claro, no lo voy a estar discutiendo, que cada uno está en lo suyo, ¿verdad? Pero a mí me molesta muchas veces que no nos demos cuenta de una realidad que vivimos anteriormente o que vivimos después y que estamos viviendo ahora y que seguramente seguiremos viviendo si seguimos de la misma manera, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Algunos no se dan, o no sé si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, que hay mucha pobreza, que hay mucha gente ignorante, que hay mucha gente sin trabajo, que hay mucha gente sin casa, que hay muchos campesinos postergados, hay mucho latifundio, hay mucha tierra que se le saca a la gente. Claro, después decimos, no, eso no quieren luego trabajar, esa gente luego ignorante, esa gente luego. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque claro, yo también tendría que meterme más tal vez y estar más así con la gente, no sé, y ayudarles un poco, pero yo confío en la educación, yo confío en la persona. Yo creo verdaderamente que todos podemos salir adelante cuando nosotros le damos la oportunidad. ¿Saben por qué les digo eso? Por experiencia propia. Porque yo les dije que estuve más de 17 años fuera del país. Bueno, y si vamos a sumar la filosofía más 5, si vamos a sumar la teología más 4, si vamos a sumar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, 30 y tantos años, y entonces uno va, recorre, mira, ve la gente, los paraguayos que están en el exterior, por ejemplo. Enseguida en Ñacapua, y enseguida van adelante. Y ahí ese paraguayito que estuvo aquí, que fue corrupto también, aunque fue que decimos nosotros, sin embargo, cuando se encontró en esa situación y se le da oportunidad, porque ahí nadie te está entonces dando así nomás. Tenés que llevar, como se dice. Pero el asunto es que se te da también la oportunidad. Entonces vos podés crecer y vos podés hacer. Y entonces les veo que son gente que van adelante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Que nosotros o no nos damos cuenta o hacemos el famoso ñembotable. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Al cumplir la obra que le habías encargado, y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro, ¿verdad? O sobre esta historia, le llamamos así, profética. Y nosotros recién en el bloque anterior dejamos este hilito ya ahí picando para poder continuar ahora y desarrollar un poco más. Recuerden que ciertas formas de profetismo que nosotros encontramos en la Biblia aparecen también fuera de Israel, No es que simplemente lo tenemos en Israel, no es que simplemente lo tenemos aquí, ¿verdad? Entre nosotros en la Biblia, ¿verdad? Sino que también en otras culturas, aún más. Yo les diría, hay otras naciones, otros pueblos que existieron mucho antes que Israel como nación, ¿verdad? Y ellos ya tenían esta forma, ¿verdad?, de manifestarse, de escribir, de pensar, de transmitir. Entonces no pensemos que esto que encontramos en la Biblia es lo súper requete original y es lo único que nosotros encontramos, ¿verdad? Como muchas veces nos presentan los que verdaderamente no saben lo que es la Biblia, pero se adueñan como si fuesen que supiesen todo, lastimosamente, ¿verdad? Hañande, de allí cuaya ahí, entonces, aquí, sí, ya. Entonces tenemos que despertarnos. Esto que estamos haciendo dentro de estos cursos bíblicos nos tienen que ayudar. ¿Qué es verdaderamente la Biblia? ¿Cómo tenemos que entender la Biblia? ¿Cómo tenemos que tomar en nuestras manos y comenzar a hablar? ¿Y cómo tenemos que comenzar a estudiar verdaderamente? Todo lo que está diciendo aquí, cómo el Señor se manifiesta a través de nuestro contexto histórico, a través de nuestra propia historia, queridos hermanos. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque en la medida en que eso nosotros entendemos y hacemos este camino de historia profética, también después, en un segundo momento, vamos a hacer lo que se llama, ¿verdad?, una hermenéutica, después de una buena exégesis, una hermenéutica y una aplicación a nuestra vida. Esa aplicación que nosotros lo vamos a hacer a nuestra vida. Y entonces, por eso decíamos que esto no es únicamente de la Biblia. Todo lo que es la cuestión del profetismo ya aparecen también en otras culturas fuera de Israel. Por ejemplo, en Mesopotamia, como en Canaán y en Egipto. En toda la Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, ya existían. Había hombres y mujeres que hablaban en nombre de la divinidad. Atención, porque esta expresión que hablaban en nombre de la divinidad a nosotros ya nos puede ya de nuevo confundir, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy sensibilizados a todo lo que significa la religión, pero de una manera mágica, vuelvo a repetir, de una manera mágica, porque no entendemos lo que significa la palabra religión, ligarse al aspecto trascendental, quiere decir la religión. Y la religión, religarte a tu propia esencia, entonces, es descubrir, al decir quién es el hombre, yo me descubro a mí mismo, descubro entonces que hay alguien superior a mí, y a eso yo le llamo Dios. Dios, entonces, es la razón última de mi propia existencia, ¿ok? Esa es la religión. Religión es religarte, entender quién sos vos. Entonces, todo aquel que me dice, Padre, yo no tengo religión, Padre, yo soy ateo, Padre, yo no creo en la religión, Padre, yo no sigo ninguna religión. Vea y yapu. Eres una oyu. Fulano y yapu eres yo. ¿Por qué? Y porque justamente el hombre no puede vivir sin religarse a su esencia. Es decir, si vos sos consciente, si vos no sos un animalito, entonces sí o sí tenés que religarte. ¿Y qué quiere decir religarte? Religarte quiere decir hacerte la pregunta profunda. Y esta se llama una pregunta retórica. Ahí se la pregunta retórica. Sea por de algo, pero esa respuesta la vas a dar vos. Nadie tiene la respuesta, sino que vos la tenés la respuesta. Y la pregunta esencial, retórica, ¿saben qué es? ¿Quién es el hombre? O mejor dicho, ¿quién soy yo? Yo te puedo conocer de una manera externa, todos los elementos externos que yo puedo descifrar,
por las cosas que vos me podés contar, etcétera, etcétera. Pepe Besica a tu lado, Mario. Pero en el fondo, más de mantener cuarto. ¿Por qué? Porque justamente el religarse, religión, es entrar por dentro, conocerme profundamente, saber de mis inclinaciones, saber de mis capacidades, saber de mis cualidades, saber todos aquellos dones, cualidades, riquezas que el Señor me ha dado a mí para que yo entonces pueda también manifestar, ¿verdad? Porque eso entonces es religarte. Si vos no estás religado, no sabes quién sos vos como ciencia, evidentemente que después también va a ser imposible, queridos hermanos, va a ser imposible dar ese paso tan importante en cuanto al religarse, en cuanto al entrar en comunicación, ¿entienden? Y esto es esencial, queridos amigos. Si nosotros no entendemos esto, después va a ser muy difícil también que entremos en lo esencial y en lo fundamental de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque entonces nunca vamos a saber quiénes somos nosotros. Entonces, ni sabemos quiénes somos nosotros, y por eso que después decimos yo soy ateo, yo no tengo esto, yo no tengo religión, etc. No es que no tenés religión, solamente que vos, al no conocerte aún bien, vos te dejás llevar por otras cosas. Tu religarte consiste en otras cosas. Te religas a lo que a vos te gusta, te religas a tu egoísmo, te religas al yo, te religas a lo que a vos se te canta, ¿entendiste? Me gusta la droga, me gusta el cigarrillo, me gusta la caña, me gusta la farra, me gusta el placer, me gusta la lujuria, me gusta, no sé, lo que vos quieras, me gusta las infidelidades, me gusta todo. Pero vos te estás religando a tu esencia. Pero vos sabés quién sos vos. Y vos sabés qué es lo que te está gustando. Y vos sabés detrás de qué estás yendo, ¿entendiste? Entonces la religión, aquí en este sentido, es quién es el hombre. Entonces, pensar. Vos estás pensando y tu religión, mejor dicho, tu conclusión de quién es el hombre o quién soy yo es, bueno, yo soy un ser, no sé, o puede decir como Sartre, puede decir, yo soy un ser para la muerte. O yo soy un ser para pelear con los demás, como decía Hobbes, que el hombre es un lobo para los otros hombres, ¿verdad? O así, cualquier definición del hombre, pero que vos, ahí está porque la respuesta, en tu religión, en tu religarte, lo das vos. Nosotros lo damos. La propuesta que nosotros hacemos y que leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia, es una propuesta de Dios a nuestra esencia. Hañandema de upeca tu la llame la de respuesta. Abba bendiga tu me la de respuesta. De mantener la semana. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta historia profética y estamos mirando sobre los orígenes, ¿verdad? Del origen de la parte profética de esta historia profética comienza desde la instalación, decíamos, de Israel, cuando entra, cuando toma conciencia su ser como nación,
Aquí nosotros, según la Biblia, decimos cuando ellos se instalan en Canaán. Pero todo esto también tenemos que pensarlo bien, tenemos que estudiarlo más profundamente y nos vamos a dar cuenta que aquí es un tomar conciencia de nuestra misma realidad. Es cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre nuestra misma realidad. Y eso en el fondo, fíjense, el gran santo de los jóvenes y de los niños, San Juan Bosco. ¿Saben qué? Él decía que en la educación verdaderamente está el centro y el caracú del cambio de nuestra historia. Ñandela ña cambia seno peñandero Gapú, ña cambia seno dañan de Paraguay, ña cambia seno ñan de hoy, ña cambia seno. Entonces tenemos que educarnos. Si nosotros no nos educamos, porque esa pues es la sabiduría, ¿verdad? No estoy diciendo solamente una educación de informaciones externas, sino que es una información y es una educación que abarca la vida del hombre. Educación no significa que yo solamente, no sé si acá azul en la matemática, pero después 0 en la moral o 0 en no sé en qué otras cosas. Eso no es educación. Educamos al hombre integral. Educamos al hombre en su ser, en su dinamismo total. Y eso tenemos que mirar y eso tenemos que entender. Si nosotros eso no entendemos, queridos amigos, evidentemente que después va a ser muy difícil que nosotros también demos pasos concretos, ¿verdad? Para cambiar cualquier sociedad o para cambiar una nación. Imagínense. Entonces, elemental. Y por eso nos está diciendo que estas primeras manifestaciones aparecen vinculadas al culto de algunos santuarios, como por ejemplo están los de Betel, Ramá y Gilgal. Ahí comienza. Es una nación que comienza a pensar, que se reúne, que comienza entonces a pensar sobre sus problemas. Entonces está muy ligada al santuario, el aspecto religioso. Bueno, esta era una manera donde nos reuníamos o donde el hombre primitivo se reúne. La religión inicia de esta manera al religarse, pero que piensa desde Dios y por lo tanto entiende que su vida es un verdadero santuario, el santo. Y entonces descubren y entienden que la propia vida no viene como dentro de la biología. Yo recuerdo que nosotros hacíamos en los laboratorios, siguiendo un poquitito la teoría aquella de la generación espontánea, la vida que nace por generación espontánea. Interesante, ¿verdad? Y para reflexionar, hay gusto bien a reflexionar porque son personas que ciertamente que se desgastaron y te ponen sus argumentos. Lo importante es saber escuchar. Después vas a ser capaz también de refutar y decir, no, eso no es así, ¿verdad? Al final de cuentas, le pillar es pobre y esa PA y después le vas a poder demostrar que no es así, ¿verdad? Pero así también nosotros encontramos en estos primeros que están formando la comunidad y se reúnen y se preocupan por la comunidad. Entonces van formando el famoso cajal, la famosa sinagoga, la famosa eclesia, es decir, el encuentro entre nosotros para hacer que la sociedad camine. Si nosotros no nos ponemos en esa situación, la sociedad nunca va a caminar. Allí había, por ejemplo, agrupaciones de profetas. Entonces, la característica principal era el éxtasis provocado de diversas maneras, especialmente por la música, las danzas frenéticas. Todo esto entonces era una manera de caracterizar este encuentro. O sea, cómo podemos encontrarnos con lo luminoso, con lo trascendental. Esas son las primeras manifestaciones. Y tenemos justamente, y te dice, ¿verdad? La palabra de Dios, lo tenemos aquí en Betel, Ramá, Gilgal, estos lugares. En característica, el éxtasis provocado de diversas maneras. Vamos a mirar un poco en el primer libro de Samuel, justamente, en el capítulo 10. Vamos a ver un poco lo que nos dice Samuel, capítulo 10. Y desde el versículo 5 al 6. 10, 5, 6. Dice
lo siguiente, autor sagrado. Ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú los aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tambores, flautas y cítaras, en estado de trance profético. En estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Bueno, esto, queridos hermanos, son géneros literarios, ¿entienden? El asunto es que cuando nosotros tomamos y pensamos así de una manera directamente, como si fuese esta la realidad, como tenemos que entenderlo literalmente, ciertamente que después nos pueden confundir, nos confunden muchísimo, ¿verdad? ¿En qué sentido nos confunden? Y bueno, pensamos que esta es la forma como tenemos que entrar en trance. Esta es la forma como nosotros entonces vamos a relacionarnos con Dios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, te habla a través de la música, a través de la danza. Bueno, esto luego nos mete mucho en trance, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está entrando al sentimiento profundo del hombre. Pero sin embargo, después más adelante nos vamos a dar cuenta que estos son simplemente elementos, pero que forman parte también de nuestra esencia, ¿verdad? Desde ahí nosotros podemos reflexionar y entrar en lo fundamental y en lo esencial. Porque también no todo es razón. Atención, no estamos con esto diciendo que tenemos que ser fríos, calculadores, ¿verdad? Porque hay elementos que saben que van mucho más allá también de la razón. Uno de esos elementos que nosotros vemos más adelante, dentro incluso de las características del pensamiento y de la reflexión profética, ¿saben cuál va a ser? El de la misericordia. Y eso se dice Gesed. Ustedes saben que en el hebreo hay 2 palabras para utilizar la palabra misericordia. Está la palabra rahamim, que quiere decir las entrañas, lo más profundo, ¿verdad? De ahí se viene la misericordia desde el hebreo rahamim. Y Gesed significa también misericordia, se utiliza muchísimo, pero ¿saben cuál es la diferencia? El Gesed significa Eipurune acá, es decir, soy misericordioso, pero desde la razón. Digo de otra manera, el rahamim no hace falta que vos pienses, sino que sos misericordioso porque te sale desde adentro, el sentimiento. El Gesed, yo sin embargo pienso, reelaboro y después digo, hay ciertas cosas que yo no perdonaría, jamás le perdonaría a alguien. Pero sin embargo, el Gesed me hace entrar en conciencia y entonces yo tengo misericordia y digo, no, si yo no perdono verdaderamente, y ahí vete la situación, amboro vete la situación. Entonces, el Gesed significa te perdono, es esa misericordia profunda del corazón, pero porque medité y me di cuenta que eso es necesario para hacer los cambios y hacer una verdadera conversión. Entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús nos bendiga siempre y nos acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañi y Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.